Bueno, voy a comentar un libro del historiador George L. Moss, La nacionalización de las masas, publicado por la editorial Marcial Pons, traducido por Jesús Cuéllar Menezo. Bueno, el libro se titula La nacionalización de las masas, simbolismo político y movimiento de masas en Alemania desde las guerras napoleónicas al Tercer Reich. George Moss es un historiador alemán que impartió, bueno, que se estudió en Cambridge y que se dedicó al estudio, entre otras cosas, de la cultura nazi, al que dedicó un importante libro, que escribió también sobre los orígenes intelectuales del Tercer Reich, que escribió un libro también traducido al español, Soldados Caídos, en el año 1990, y el importante libro La imagen del hombre en 1996. Es uno de los grandes historiadores del siglo XX y aquí nos ofrece pues un libro absolutamente apasionante sobre la estética del nacionalsocialismo, pero también sobre todo ese movimiento que, como vemos, fusiona el espíritu romántico con la nostalgia de lo clásico, del clasicismo, y cómo toda esa estética tiene manifestaciones en la arquitectura, o se apoya en la arquitectura, se apoya en la danza, en el folclore, en la gimnasia, en el tiro al blanco, en los discursos políticos, en las coreografías colectivas y también en la generación de monumentos de carácter nacional. Un libro, en mi opinión, excepcional, en el que todo el debate sobre las relaciones entre estetización de la política y politización del arte, por recordar el final del famoso ensayo de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, pues tiene aquí una serie de consideraciones que nos permitirían matizar las tesis o las paradojas que allí planteaba el pensador Walter Benjamin. El libro, en su introducción, arranca con una cita de Mi lucha, de Hitler, que dice: jamás puede lograrse la nacionalización de las masas por la acción de procedimientos a medias o por la simple observancia de un llamado punto de vista objetivo. Esa nacionalización solo es posible por obra de un criterio intolerante y fanáticamente parcial en cuanto a la finalidad perseguida. Bueno, ese criterio de imponer una nacionalización de las masas, esa creación del hombre de masa, es, como señala ya en la introducción del año 73 Moss, es una consecuencia necesaria de la industrialización de Europa, pero también del anhelo del mito o de la importancia que tiene el mundo del mito y del símbolo en la política de masas, y también en todo lo que sería la generación de la deshumanización a través de la propia dinámica de las masas. El capítulo primero se titula La nueva política y comienza señalando que cada revolución crea nuevas formas políticas, nuevos mitos y nuevas devociones, y cómo la principal innovación del nacionalsocialismo fue la invención de un estilo político nuevo en el que los actos se convirtieron en la dramatización de los nuevos mitos y se desplegó por medio de una serie de celebraciones o de cultos. La nueva política intentó que el pueblo participara activamente en la mística nacional a través de ritos y fiestas, mitos y símbolos que dieran expresión a la voluntad general. Esa nueva política formó parte desde el principio del movimiento antiparlamentario que propugnaba la creación de una religión secular como un aglutinante político de la nación. En Alemania, como sabemos, el ascenso del nacionalsocialismo tiene que ver con el ascenso del nacionalismo, pero también con los avatares de la democracia de masas y con todo ese culto al pueblo y esa religión secular que van a empezar a unir sus fuerzas ya en el siglo XIX. El totalitarismo, señala Moss, nunca fue una forma de gobierno en la que un líder carismático cautivara a sus seguidores como un flautista de Hamelín. Se trata de una religión que se basa, como repite al comienzo, en diversos mitos y símbolos fundados en el anhelo de escapar a las consecuencias de la industrialización. Va a estudiar a fondo esta cuestión de este anhelo de mito desde la Revolución Francesa hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta el Tercer Reich, ese anhelo de mito que lo encontramos, por ejemplo, en la fundación del idealismo alemán, que lo encontramos en la invención de la mitología, en la nueva mitología, por ejemplo, de Schelling, pero que también se encuentra en Hölderlin, incluso en Hegel, ¿no? Y esa invención de esa mitología
va a tener, entre otras cosas, que ver con la proliferación de los monumentos nacionales, el monumento como una forma de autoexpresión nacional que sirve para anclar mitos y símbolos en la conciencia colectiva del pueblo, y cómo intentan esos monumentos tener efectividad en el presente y generan un específico estilo político. En la página 22 dice que la veladura y el sometimiento del pasado se logran mediante el mito y el símbolo, y en consecuencia lo artístico se convirtió en algo esencial en la visión del mundo. Los propios fascistas descubrieron su pensamiento y describieron su pensamiento político más como una actitud que como un sistema. En realidad era una teología que proporcionaba un marco para el culto nacional. No cabe duda de que tanto Hitler cuanto Mussolini escribieron obras teóricas, y dentro del movimiento nazi figuras como la de Alfred Rosenberg en libros como El mito del siglo XX plantean teorías específicas del desarrollo de sus modelos políticos, pero en realidad lo que les importaba más era generar formas de la acción colectiva, formas litúrgicas, ritos de masas que creaban una específica cohesión de la nación y una movilización, una articulación de las masas. En ello, evidentemente, se trata fundamentalmente de manipular las emociones de los hombres y dominar sus impulsos inconscientes, y a finales del siglo XIX esa cuestión de la movilización y manipulación de las masas son fundamentales en ensayistas, en escritores, en teóricos como Gustave Le Bon, con su famosa Psicología de las masas, o en Georges Sorel. En el año 1889, Gustave Le Bon va a considerar innegable que la sustitución de las actividades conscientes de los individuos por las acciones inconscientes de las multitudes es uno de los rasgos principales de la época actual. Le Bon señaló que estaba impresionado por lo que él llamaba el conservadurismo de las masas y cómo se iba generando una nueva magia. El análisis de Le Bon y la lectura del libro de la psicología de las masas de Gustave Le Bon influyó muchísimo en Adolf Hitler y también en Benito Mussolini. La política era un drama dentro del cual tenían lugar ritos litúrgicos. Así, Erik Erikson señala que el ceremonial permite a un grupo comportarse de una forma simbólicamente ornamental, de modo que parece ofrecer un universo ordenado. Cada partícula logra una identidad en función de su simple interdependencia con todas las demás. Es también para Mosch importante en la nueva política la descristianización del culto popular, que nunca llegaría a ser completo, pero también la importancia para las ideas patrióticas que tiene el pietismo germano, que tuvo un profundo impacto en el desarrollo del nacionalismo alemán y en consecuencia en el culto y la liturgia de ese movimiento. Originalmente en el siglo XVII, el pietismo era un movimiento completamente íntimo en el que el Estado y la nación se desvanecían. Hasta el siglo XVIII los pietistas no comenzaron a incorporar visiones de la nación a un nivel espiritual, vinculándolo con el amor cristiano. En 1784, por ejemplo, Friedrich Karl von Moser relacionó la pía desideria, la auténtica piedad, con la santificación del servicio en defensa de la verdad y la patria. El pietismo consiguió forjar una unidad entre religión y patriotismo, llenando de fe cristiana el amor a la nación. Ahora la nación no solo era cristiana, sino que también estaba preñada de un cristianismo místico que se equiparaba constantemente con el espíritu interior. La patria está dentro de ti, la patria es un espacio sagrado que se halla en el alma de los hombres. Y este pietismo, señala Mosch, insufló en el patriotismo alemán un componente dinámico y emocional de gran importancia para la creación de la clase de comunidad fraterna basada en el amor que deseaban los pietistas. Ernst Moritz Arndt, el poeta de la unidad alemana, dijo en 1814 que la oración cristiana debía acompañar los festejos nacionales. Lo que en este magnífico libro se va analizando con gran penetración y con excelentes argumentos y documentación es cómo lo artístico y lo político
desde la Revolución Francesa hasta el Tercer Reich se van a ir fusionando y cómo en paralelismo con el cristianismo aparece esta nueva política y cómo si el arte cristiano era la expresión visible de la teología cristiana y la belleza de la liturgia acompañaba y ayudaba a disciplinar a la congregación, para el movimiento nacionalista alemán la creatividad artística no sólo expresaba la naturaleza interna del hombre, sino que mediante símbolos y festejos públicos también ayudaba a modelar la masa informe. Y es esta religión secular, esta religión artística del nacionalismo y del patriotismo alemán la que se va a ir fundiendo con la Realpolitik y también va a ir cobrando cuerpo el ascenso del nacionalsocialismo con el desencanto que va a producir la República de Weimar. Y es aquí en todo este análisis de este arte político que también tiene que ver con la estudiación de la política, donde se va construyendo una estética de la política que fue la que vinculó los mitos, los símbolos y el sentimiento de las masas y lo que determinó la naturaleza del nuevo estilo y una cierta percepción de la belleza y de la forma. El segundo capítulo se titula La estética de la política y comienza recordándonos que recientemente un autor francés ha acuñado la expresión l'esnovisme d'absolu, el esnovismo de lo absoluto, para describir un esnovismo literario e intelectual que busca en la vida héroes que venerar y hechos excepcionales. Pero dice Moss, este tipo de esnovismo también fue fundamental para la nueva política y atrajo a las masas tanto como a los intelectuales, porque el culto de mitos y símbolos de contenido político se basaba en su excepcionalidad, en el hecho de que se encontraban fuera del curso común de la historia y sólo podrían entenderlos realmente quienes los defendieran con heroísmo. La mística de vivir plenamente se había convertido en un mito secular y sobre todo se consideraba que una ocasión era festiva cuando mediante símbolos ponía de manifiesto un nuevo mundo, un mundo completo, cohesionado y sobre todo hermoso. Para muchos alemanes del siglo XVIII, como Friedrich Schiller, por ejemplo, la belleza era el elemento unificador de la sociedad. También señala George Moss la importancia que tiene la obra de Theodor Fischer, titulada Estética o la ciencia de lo hermoso, que fue publicada entre el año 1846 y 1857, con el fin de demostrar que la vida en este mundo puede transformarse en algo bello y sano. En Fischer aparece la necesidad de mitos y religión que tiene el ser humano, el que había sido un ferviente liberal y había formado parte del Parlamento de Frankfurt en 1848, donde defendió la ampliación del derecho de voto, pero lo cierto es que las ideas de la belleza de Fischer van a ir siendo sostenidas y articuladas en toda una defensa del orden frente a lo caótico, y ese ideal de belleza es un ideal de belleza que se va a articular también en relación con aquellos que proceden de las obras de Winckelmann, ¿no? Para Winckelmann la idea de belleza era sumamente importante y procedía de la antigüedad y en concreto de Grecia. ¿Cuál es la esencia del ideal griego, de belleza griega para Winckelmann, tal y como lo describe en su Historia del arte en la antigüedad de 1776? Lo fundamental en Grecia es una belleza que reside en las proporciones y en las estructuras y que tiene que ver con la unidad y con la armonía, fundamentalmente con lo apolíneo. La belleza cumplía una función que sería la de subrayar la armonía y el orden, pero también nos mostraba el tipo ideal de humanidad caracterizado por el rigor formal. Ese arte griego de noble sencillez y de serena grandeza es un arte que se opone al caos del barroco. Friedrich Schiller dirá, haciéndose eco de Winckelmann, que el inevitable efecto de lo bello es la libertad con respecto a las pasiones. Sin duda desde Winckelmann y desde Fischer se va a crear esta idea de la forma clásica y va a haber un continuo anhelo de ejemplos griegos, y esos modelos griegos van a ser transformados progresivamente en modelos del ideal de la humanidad, pero que también van a apoyar ideas y propósitos y proyectos de carácter racial, y aquí se inicia en cierta medida una eugenesia racial que está estrechamente relacionada con el simbolismo de la belleza griega y noble.
Y esa eugenesia también se va a apoyar, como veremos más adelante, en una serie de ritos, de ceremonias y de festivales o de proyectos deportivos, como sería la importancia que va a cobrar la gimnasia. Friedrich Ludwig Jahn, en 1811, va a fundar el movimiento gimnástico y condenaba el abandono de la noble sencillez formal que sus gimnastas debían simbolizar. Así decía, cuanto más grande es el estómago, más inestable y turbulento resulta el hombre y más vacía su alma. El movimiento de las fraternidades estudiantiles desde el año 1810 y el movimiento de los gimnastas va a tener que ver con la adoración de los modelos griegos, pero también con la idea de un tipo racial específico. Winkelmann había deseado fervientemente que el gusto griego se expandiera por todas partes y sin duda no anticipó, no pudo prever que en realidad su teoría artística, su modelo de historia del arte, se iba a convertir en un elemento fundamental en la autoidentificación nacional alemana. Hombres como Friedrich Schinkel y especialmente Friedrich Gilly ejercieron también una gran fascinación sobre las futuras generaciones, y ahí es donde el testimonio de Albert Speer, el arquitecto favorito de Hitler, señala la importancia que tuvo Gilly en el desarrollo de su propio gusto artístico. Es importante señalar que Josh Mosch pudo conversar con Albert Speer, como se señala en el año 1972, y contrastar con Speer ciertas ideas de este libro, y hay en algunas notas a pie de página acotaciones en las que se dice conversación con Albert Speer. Por ejemplo, en la página 47 nos dice que es una conversación del 16 de marzo de 1972 en la que Speer confirma que efectivamente Friedrich Gilly, un arquitecto que falleció muy joven, se convirtió en un modelo para la arquitectura nacional socialista. Desde comienzos del siglo XIX, lo clásico tendió a confundirse con lo monumental y la tradición romana del Coliseo se combinó con el ideal de belleza griega, y este impulso hacia lo monumental, lo que Winkel había denominado exageración de la forma, era una consecuencia lógica de la profundización del ímpetu nacional. Había que simbolizar a través de la arquitectura y de otras manifestaciones artísticas la grandeza de la nación. Y esta grandeza de la nación tiene que ver con la imitación de las formas grecorromanas, pero también con la importancia que van a tener para la construcción de la nación alemana la iconografía de las pirámides egipcias. Aquí apareció un monumentalismo en el que es inherente la combinación de estética y nacionalismo, y sobre todo lo podemos encontrar en la obra de Moller van den Broek, en su texto El estilo prusiano del año 1916. Moeller condenaba el romanticismo, tachándolo de femenino por carecer de las leyes de la forma clásica y sustituir una idea de belleza fuerte y verdadera por un sentimiento débil y dulce. Según él, el estilo romántico podía admirarse, pero el prusiano simbolizaba lo sagrado, lo que uno podía adorar. Su sencillez y monumentalidad retrotraían a un tiempo en el que el hombre, el héroe y el artista eran idénticos. En consecuencia, era un estilo que se proyectaba en la eternidad, despreciando todo lo momentáneo y accidental. La palabra monumental, al derivarse del término momentum, es decir, moverse en latín, parecía una llamada al activismo, y ese activismo va a ser fundamental a comienzos del siglo XIX con el ímpetu del romanticismo que encendió la imaginación de muchos partidarios del ideal de la unidad alemana. Y esa dimensión, digamos, de el romanticismo y la unidad alemana va a tener que ver también con el redescubrimiento de la Germania de Tácito, en la que Tácito contrasta las virtudes germánicas con la decadencia de Roma. Lo romántico compartía con la evolución del clasicismo hacia lo monumental la tendencia a acentuar los efectos de la naturaleza y también el culto o el amor por lo extraordinario. Bueno, va a analizar cómo todo este modelo de la fusión de lo clásico y del romanticismo en Alemania va a manifestarse, por ejemplo, a través de los monumentos de las torres Bismarck que se construyeron a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX y que se esparcieron por toda la nación alemana para rendir homenaje al canciller Bismarck, que había logrado la unidad de Alemania
y cómo Wilhelm Kreis entre 1900 y 1910 levantó nada más y nada menos que 500 torres de este tipo en las que se observa el predominio del clasicismo. Encontró la conjunción ideal en la tumba del rey ostrogodo Teodorico de Rávena, Teodorico el Grande, que había entrado en la leyenda germánica, primero como parte de la saga de los Nibelungos y después como fuente de inspiración para los cuentos de hadas y relatos de aventuras, que se convirtió en símbolo del caballero cristiano. Pero también Kreis se inspiró en construcciones clásicas como el Panteón y también fue insistiendo en modelos como la importancia que tenía lo cúbico y también la escala geométrica. Kreis utilizó también en sus modelos arquitectónicos una importante idea o un importante elemento del programa, que era utilizar tan poca ornamentación como pudo. Kreis vivirá durante el periodo nazi y recibirá constantes alabanzas de Adolf Hitler, que se sorprendió de saber que aún estaba vivo y se especializó en levantar monumentos a los soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido principalmente para diseñar los cementerios de esos soldados caídos. La síntesis entre lo clásico y alemán adoptó también otra forma peculiar, como sería esas pirámides que va a defender Ernst y sobre todo ese interés por la arquitectura alemana, que tiene la arquitectura alemana por Egipto, que se remonta al siglo XVI y a los viajeros que iban a Roma y podían ver obeliscos estratégicamente colocados y situados en la ciudad, que lo que venían era a resaltar las dimensiones de Roma, esa Roma triunfans, que sería la Roma papal, pero durante el siglo XVIII también se asistió a un aumento de interés por la utilización de los modelos egipcios en cuestiones paisajísticas y así se pueden ver todo ese tipo de construcciones y de obeliscos en el parque del Wilhelmsholen en Kassel, pero también incluso templos egipcios enteros como sería el altar de Apis de Johann Melchior Dinglinger en Dresde del año 1731. También Guilly adoptó esta moda y conjugó su amor por las formas clásicas con el uso de la forma de la pirámide achatada mezclado con la columna clásica. Las pirámides habían pasado a simbolizar lo misterioso, lo reverencial y lo increíble y obras fundamentales como las Antiquitas Romane, las Antigüedades Romanas del año 1756 de Giambattista Piranesi popularizaron la imagen o el símbolo de la pirámide como emblema de la eternidad y esto tuvo una gran difusión en Europa. También Herder elogió la pirámide en 1774 por su sencillez y su síntesis del cuadrado y del círculo y para él la inspiración cultural de Grecia en realidad procedía de la cultura asiática y de Egipto. El movimiento romántico, con su amor por lo misterioso y lo inusual, estaba fascinado tanto por la cultura de la India cuanto por la egipcia y en el siglo XVII el jesuita Kitchener, Athanasius Kitchener, había pensado que la India era en realidad una colonia egipcia. El simbolismo de las pirámides, en fin, indujo a arquitectos como a Ledoux a crear los edificios o modelos de edificios en los que se alcanzaba la plenitud a través de la forma y del estilo piramidal y podemos decir que toda esa dimensión del simbolismo egipcio aparece también en los visionarios arquitectónicos del tiempo de la Ilustración. También analiza en todo este capítulo fantástico de la estética de la política la importancia que tiene el simbolismo de la llama sagrada y también la importancia que tiene el simbolismo del bosque alemán, el simbolismo del roble, el roble que era el árbol de la libertad popularizado en los festejos de la Revolución Francesa, pero también el culto al roble que se asocia con la Virgen María y también esa llama que simboliza la lucha de la luz con las tinieblas, el sol frente a la noche, y que refleja, como dice en la página 62, a las fuerzas místicas del sol generador de vida que daban a los hombres fuerza y vitalidad. Para los nazis significaba purificación y simbolizaba la comunidad fraterna y servía para recordar el eterno proceso vital de los miembros del partido. La antigüedad india también penetra en esta construcción de mitos del siglo XVIII al romanticismo, del romanticismo al Tercer Reich y se va a popularizar dentro de las estéticas arias y de la estética nacional
socialista, y sobre todo va a ir asociándose a la idea de la construcción de un tipo ario ideal y a la necesidad de que se tenga un espacio para el culto, un espacio para los festivales y para su despliegue. Las manifestaciones políticas, escribe en la página 66, ya fueran nacionalistas o de movimientos obreros, se convirtieron en cultos seculares y como ritos de una religión secular estaban empapados de mitos y simbolismos que expresaban ideales estéticos. El pueblo no se consideraba únicamente una reunión de individuos, sino que ejemplificaba el tipo de belleza del alma que se proyectaba sobre el mundo exterior. El capítulo tercero se titula Los movimientos nacionales y va a ir analizando esta aparición de monumentos, bueno, y cómo se van a recuperar las ideas arquitectónicas de Friedrich Gilly y cómo va a influir enormemente en Albert Speer y cómo también van a volver sobre las ideas arquitectónicas de Boulez y de Ledoux, y cómo sobre todo el pietismo del que ya hemos hablado va a ir inspirando la idea de generar una patria, una idea de una patria íntima que también se despliega a través de espacios arquitectónicos, la importancia que tiene, por ejemplo, el Monumento Nacional del Valhalla, que fue descrito como un edificio portador de pilares similar a los templos de la Acrópolis, y como también el Valhalla, ese Valhalla erigido en las afueras de Ratisbona entre el año 1830 y 1842, aparece con vistas al Danubio como un modelo de ese retorno de lo clásico, y sobre todo como ese Valhalla crea un espacio para una mitología nórdica, para una mitología de los dioses como el mítico Odín, y cómo la saga de los Edas va a encontrar allí su espacio de construcción de nacionalidad o de construcción del patriotismo. Y como también, por ejemplo, los proyectos de Klense, como sería su proyecto de la Galería de los Hombres Ilustres, van a ser fundamentales, pero también los ideales defendidos por un pintor como Peter von Cornelius, y cómo hay todo un intento de copiar la arquitectura del Alto Renacimiento para la generación de los edificios públicos de Múnich. La tradición clásica, en definitiva, se incorporó a la conciencia histórica alemana, y así lo fue durante los siglos XIX y también durante el siglo XX. Adolf Hitler siguió esta imagen de Alemania y desdeñó la imitación del arte y la arquitectura germánica antigua y aceptó una tradición que tenía gran impacto desde la década de 1830, vinculando ese neoclasicismo no solo con un concepto de belleza, sino con las virtudes y los símbolos de la nación. La mezcla de clasicismo y renacimiento resultó efectiva y la transmitió a las generaciones futuras una gran figura que fue el arquitecto Gottfried Semper, ¿no? Gottfried Semper, para quien por encima de todo la arquitectura moderna debía continuar y desarrollar las tradiciones del Imperio Romano y del Renacimiento. El diseño para Semper de cada edificio debía tener una autonomía que pusiera de manifiesto su función. Para Semper lo hermoso se definía como una combinación de destreza y simbolismo, y así transformó la idea clásica de un modo fundamental. Winkelmann creía que la pintura colorista restaba valor a la belleza clásica de los edificios con su famosa fórmula de que el color adultera la forma. Sin embargo, entre tanto, se habían descubierto que en realidad los antiguos templos estaban pintados y, en consecuencia, Semper hizo lo mismo, y esto produjo así un estilo neorrenacentista más colorista, sobre todo en las casas privadas que construyó. Semper siempre abordó el Renacimiento desde el espíritu de la antigüedad, como también había hecho Klense. El sueño y la realidad para estos arquitectos y para los políticos que asumieron estas concepciones arquitectónicas tenía que fundirse en una única experiencia. En el proyecto concebido por Semper para el teatro de Richard Wagner, el proyecto del teatro de Wagner en Múnich, ese sueño de lo clásico en realidad estaba atravesado por lo romántico o fundido por lo romántico, pero estaba en realidad proyectado como un espacio para el culto patriótico, para el culto germánico. Hombres como Gilly, Klense y Semper van a marcar la pauta de los movimientos nacionales de los monumentos nacionales alemanes, y sobre todo existe un famoso monumento en el que predominó el componente romántico y que simbolizó a través de sus formas góticas la nostalgia del pasado místico o religioso medieval. El monumento a Hermann o Arminio el Queruscano
se aparta del estilo que venimos comentando, al tiempo que conserva el amor a la monumentalidad y el simbolismo que, más que una dinastía o un héroe militar, pretendían representar aquí un estilo nacional. El monumento de Hermann o de Arminio sobre las legiones romanas se materializó a través de la obsesión de un hombre, Ernst von Bandel, y cómo va a crear ese mito de Hermann que tiene que ver con la propia trayectoria del nacionalismo germánico. La estatua de Arminio, enorme y monumental, es la de un caballero con armadura que nos recuerda los modelos clásicos, y sobre todo va a crear ese monumento, esa enorme estatua, en la colina del bosque de Teoburgo, donde los antiguos cultos germánicos estaban arraigando. No hay ninguna duda de la efectividad que tiene este monumento de Hermann, que va a ser más importante en ciertos momentos casi al Valhalla, y cómo Vandel va a describir la importancia que tiene este monumento en la construcción de la idea o de la acción nacional. Bueno, todo este monumentalismo germánico tiene que ver con toda esa necesidad de creación de un heroísmo, pero sobre todo la creación del propio folk, la creación del pueblo, y sobre todo la necesidad de crear espacios para la congregación de masas, ¿no? Y la importancia que tiene ese espacio que una a la comunidad, que es más importante que el propio monumento y que la propia representación a través de la estatuaria. El monumento conmemorativo a la batalla de Tannenberg va a satisfacer las ideas espaciales de los nazis, y los hermanos Walter y Johannes Krüger van a tomar como modelo para ese espacio del monumento de la batalla de Tannenberg el modelo de Stonehenge en Inglaterra, concibiendo un antiguo lugar de reunión nórdico donde se llevaran a cabo ritos festivos. Tannenberg va a marcar la pauta de una nueva tendencia en los movimientos nacionales, caracterizados por esos espacios para festejos, de esos espacios para la congregación. Algo que Mose también nos recordará es que durante la República de Weimar también van a aparecer algunos monumentos, aunque no van a tener gran éxito público, y por ejemplo nos recuerda cómo también se buscaron algunos monumentos de carácter experimental. Por ejemplo, Bruno Taut diseñó una enorme bola de cristal que había de dominar una ciudad en memoria de los soldados caídos. El proyecto nunca se llevó a cabo, pero su autor sí edificó un proyecto en la ciudad de Magdeburgo para rendir homenaje a los muertos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y cómo, a pesar de todo, este tipo de monumentos no tuvieron un éxito significativo porque ya estaba surgiendo todo ese tradicionalismo que en el fondo es inherente a cualquier credo popular. Los monumentos nacionales, dice en la conclusión de este capítulo George L. Mose, los monumentos nacionales constituyeron un eficaz elemento para la liturgia de los festejos públicos que los nazis adoptaron y extendieron. El desarrollo de tales festejos tuvo un papel clave en la autorrepresentación de la nación y en el culto del que ésta fue objeto. El cuarto de los capítulos se titula Los festejos públicos, fundamentos y desarrollo. Sin duda el monumento nacional y el llamado espacio sagrado que con frecuencia se construía a su alrededor fueron escenarios de muchos festejos públicos. Esa importancia de los festejos públicos ya se encuentra en Jean-Jacques Rousseau, que tomaba para el festejo público el modelo de la Grecia antigua, cuando señalaba que los griegos no habían transformado sus teatros en oscuras prisiones, sino que habían celebrado grandes y sobrios festejos a cielo abierto. En ese escenario, el corazón de los hombres, señalaba Rousseau, se eleva y se ennoblece y muestra el atractivo del patriotismo con una ausencia de pomposidad. Bueno, este es el famoso ataque de Jean-Jacques Rousseau contra los espectáculos teatrales, y la famosa carta a D'Alembert en la que señala que los espectáculos se hacen para el pueblo y solo podemos juzgarlos por el efecto que tienen en él. La concepción de Rousseau de la voluntad general va a ser fundamental en la articulación de los festejos nacionales y sobre todo la representación que de sí misma hacía la nación, que conlleva que el pueblo rindiera culto a sus propias pasiones. Los festejos del folk debían verse imbuidos de un aire serio y reverencial, distinguiéndose de las celebraciones rusonianas que estaban caracterizadas por su pasión y su entusiasmo. Evidentemente, en la tradición alemana, como hemos dicho, es decisivo el pietismo.
Arndt va a señalar en su propuesta para la fiesta de los muertos que habría que tener en cuenta la liturgia protestante. Friedrich Schleiermacher, una figura capital para el establecimiento de las directrices de la liturgia protestante en Alemania, había sido el primero en defender esa festividad y en 1816 la Iglesia prusiana decretó la celebración de un servicio religioso anual en honor de los caídos en las guerras de liberación. Friedrich Schleiermacher rechazaba los responsos hablados habituales en el catolicismo y en su lugar propugnaba un diálogo cantado entre el pastor y la congregación. Los servicios religiosos tenían que ser festivos. Ese era el ideal básico de la liturgia de Schleiermacher y sobre todo la base del rito litúrgico era siempre la misma: la confesión por parte de la congregación de sus pecados, el credo, la explicación de las escrituras y como culminación la oración y la bendición colectiva. El nacionalsocialismo va a entender que esta estructura es fundamental y que no podía abandonarse, y lo que hizo va a ser dotarla o llenarla de un contenido diferente. La confesión de los pecados en el ritual nacionalsocialista se evaporó de la ceremonia y en su lugar lo ocuparon los símbolos y las palabras del Führer, esto es, la defensa del Volk, del pueblo, de la sangre y de la raza. Los nazis convirtieron la oración y la bendición en invocaciones al espíritu nacional y también a los ancestros raciales. Todo este ritual tiene que ver también con cómo el Tercer Reich va a introducir la pompa militar, pero también cómo la va a mantener en cierta medida desplazada y cómo va a hacer que el ejército tenga su propia ceremonia, pero que sea necesario una ceremonia de las masas, una ceremonia del pueblo, y sobre todo que tiene que ver con un culto a los ideales, a las tipologías y a la concepción del hombre ario, es decir, un culto a la virilidad que se ejerce por medio de la competición física y que va a estar presente en los monumentos nacionales y en los espacios sagrados y en el tipo de acciones o de celebraciones que en ellos van a ser albergadas. Esa articulación de la patria alemana va a tener que ver con todo tipo de festividades. Aquí analiza la importancia que tienen los festejos en honor a Schiller como símbolo de la libertad y la conciencia nacional, pero también esos festejos que en Alemania van a ir articulándose e institucionalizándose, como por ejemplo cuando en el año 1897 se funde una sociedad de festejos nacionales que proviene de la Comisión Central para el Deporte Popular y el Deporte Juvenil, y como es un tipo de sociedad que va a desplegar, por ejemplo, una importante serie de ritos y de concursos gimnásticos, y como en 1900 ya comenzará a exigirse que las torres Bismarck tengan siempre un espacio para celebraciones, un Volksspiele, es decir, un espacio para juegos del pueblo, para juegos populares. El descubrimiento de una nación moderna necesitaba, dice en la página 128, tener fiestas nacionales, y se despertó por doquier ese sentimiento de la necesidad de la fiesta nacional durante el Segundo Imperio Alemán, tanto entre los partidarios del orden establecido cuanto en su oposición. El libro tiene también una sección central de imágenes de los monumentos y de estos espacios de celebración. Aquí tenemos el monumento a Hermann y todo ese tipo de espacios del simbolismo y de la articulación del patriotismo y del nacionalismo y también de las estéticas nacionalsocialistas, que culmina con la maqueta del interior del gran auditorio de Hitler, propuesto por Albert Speer, y con la maqueta, ¿verdad?, del gran auditorio. Bueno, toda esa dimensión de los festejos es también, o tiene que ver con la necesidad de crear lugares de peregrinación nacional, con la necesidad de crear espacios sagrados. El capítulo quinto se titula Los festejos públicos, el teatro y los movimientos de masa, y comienza señalando que el triunfo de los valores de la clase media ya era total en Alemania incluso antes de la unificación nacional, y virtudes como la hombría, la devoción por el deber, la disciplina y el trabajo duro eran alabadas por hombres como Jahn y por todo un corpus literario que ensalzaba a las clases medias. Ese aburguesamiento de Alemania es fundamental, pero también va a estar contrapesado por el anhelo de despertar mitos y símbolos, y también por la idea de generar una utopía, y esa construcción de esos sueños utópicos tiene a grandes figuras como sería el caso de Richard Wagner, que se convirtió en una figura clave
para la recuperación y para la articulación de un nacionalismo emocional y religioso, y sobre todo se subraya la importancia que tiene el teatro de Bayreuth en la renovación de la mística y de los mitos nacionales. Y sobre todo como a Wagner le inquietaba la fragmentación del hombre en la sociedad moderna. El arte y su estética podían para Wagner servir para reunir a los hombres y para sacar a la luz el mundo auténtico, un mundo pletórico y de un elevado significado. Para Wagner, al contrario que para el esteta Vischer, ese mundo había de ser primigenio, opuesto al arte y la cultura burguesa, tal y como habían evolucionado desde el Renacimiento. El mundo wagneriano, como sabemos, se basaba en el mythos, o sea, en la verdad eterna germánica, y que es aquello que sirvió como material fundamental para las construcciones del teatro del futuro y para el drama del futuro del artista alemán. El movimiento romántico había tratado de redescubrir el recuerdo de sus antepasados a través de las baladas, de los cuentos de hadas y de las leyendas, y los ideales de belleza, tanto los vinculados a la antigüedad griega como a la germánica, habían constituido una fusión, una parte esencial de este mitos. Al funcionar como elemento unificador del culto nacional, el mito se convirtió en algo crucial, ese mito que es en realidad el mito del pueblo, que lo encontramos, por ejemplo, en el ciclo de El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Como señaló Hilder, los estados se desvanecen, las clases cambian, el destino humano se desarrolla y algo se mantiene y siempre debe mantenerse, que es el folk, el pueblo, como sustancia de carne y hueso. Hans Mayer señaló que Lohengrin es el caballero negro que cabalga entre la muerte y el diablo, y nos encontramos con una imagen que ha tenido un enorme papel en la literatura nacional desde el famoso grabado de Alberto Durero. El caballero Lohengrin se convirtió en símbolo de la pureza germánica frente a las tentaciones del mundo malvado y era en el fondo una manifestación, una encarnación de la voluntad alemana de sobrevivir a la historia. Cuando el portavoz y discípulo de Wagner, Hans von Wolfzogen, nos dice en 1884 que la religión y el arte son los dos únicos poderes idealistas que pueden dar auténtico sentido a la vida, ya no está hablando únicamente de la antigua religión germánica, está hablando de la mitología aria, de la mitología de la sangre, está hablando de toda esa fusión del mythos y el folk que viene a sustituir los ideales de las clases medias. Las obras de arte para Wagner más elevadas serían aceptadas con agradecimiento si antes la realidad se disolvía en el ámbito del sueño y nos mostraba un nuevo espacio para la vida. Leopold von Schroeder, un experto en la India estrechamente vinculado con Bayreuth después de la muerte de Wagner, resumió este mito. Por primera vez, decía von Schroeder, desde la disgregación de los pueblos arios, estos pueden una vez más reunirse en un lugar predeterminado, es decir, en Bayreuth, para asistir a sus misterios primigenios. Para Wagner, el mythos y el mundo soñado solo eran medios para que el hombre pudiera crear una vida moral, un Volkschick. Y ese Volkschick es un mito que permite hacer visible lo invisible. A las representaciones de las obras wagnerianas, a sus llamados festivales, van a acudir alemanes y así Bayreuth se va a convertir en un centro de peregrinación nacional. Y ese centro de peregrinación nacional va a generar todo un culto wagneriano, ese culto que se va a desplegar en Bayreuth, que es un culto desplegado por Wagner, pero también por su familia, y como la esposa de Wagner, Cosima Wagner, va a sentir que lo germánico y lo cristiano eran un patrimonio exclusivo de Alemania y el racismo y el antisemitismo aquí van a encontrar un terreno fértil. El racismo de Cosima Wagner va a encontrar un enorme apoyo en las ideas de Houston Stewart Chamberlain, que se va a convertir en el yerno de Wagner, y como ese culto a Wagner comenzó al morir el maestro, pero en realidad lo fundó el propio Wagner, pero que va a estar muy marcado por la influencia de Chamberlain, del que él, por cierto, acaba, según me he enterado, de reeditarse su libro El camino a Bayreuth, El camino hacia Wagner, en la editorial Forcola. Voy a abrir un momento la puerta.
Bueno, como siempre, interrupciones, como voy por el minuto 43 y estoy exactamente en la mitad de este libro. Voy a dejar aquí la aproximación al libro de Mose, haciendo dentro de un rato una segunda parte. Lo siento, pero como siempre las interrupciones de los mensajeros hacen que esto tenga el carácter de cogito, lectura, interruptura.